Muy bien, esta es la segunda parte de nuestra segunda lección de este bloque 2 de la clase de seminario y retomamos la discusión exactamente en el punto en el que la habíamos dejado en el video anterior. Estábamos discutiendo la manera en que Cervera Borrás aborda el concepto de competencia literaria con el apoyo de estos tres teóricos que están aquí enfrente como su pues piedra de toque para empezar a trabajar el concepto. Vimos las tres concepciones, ¿no? La de Weyrich, la de Van Dijk y la de Riffater. Y espero pues que hayan llevado a cabo el ejercicio de construir este diagrama de Venn que yo les proponía para encontrar puntos en común y diferencias entre los tres teóricos. Por lo pronto, a mí me gustaría que nos enfocáramos en los aspectos comunes, es decir, que empezáramos a ir hacia una definición conjunta de competencia literaria con base en lo que los tres autores citados o referidos por Cervera Borrás están trabajando. Veamos entonces, pues, en qué se parecen o qué nos queda claro sobre la competencia literaria, sobre el concepto de competencia literaria, después de revisar a estos tres autores. La primera conclusión a la que llega el autor tiene que ver con la naturaleza cultural, la naturaleza creada, la naturaleza artificial, voy a decir, aunque no me gusta mucho ese término, de la noción de competencia literaria. Es decir, la competencia literaria no es una facultad innata, no es algo que nosotros vayamos a aprender solos, nos dice Cervera Borrás, como el lenguaje. Se supone que la lengua, la adquisición de la lengua, ¿verdad? Al decir adquisición entendemos que se adquiere, te llega solo con el tiempo, tú mismo la vas a desarrollar, porque tenemos una facultad innata para aprender a hablar. En cambio, ¿verdad? La competencia literaria, nos dice Cervera Borrás, se aprende. Es algo que se tiene que enseñar y se tiene que aprender. Y eso implica inmediatamente que no todos la van a aprender, no todos van a poder si no se les enseña. Entonces, esta es una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar con respecto a una definición conjunta de competencia literaria. La segunda conclusión que podemos detectar después de revisar a los tres autores y a los otros más es que hay que hacer una distinción entre conocimiento intuitivo sobre la literatura y el aprendizaje de la literatura. Y aquí la explicación de Cervera Borrás es incluso para mí hasta poética, ¿no? Me pareció muy interesante como dice que los niños pequeños, antes de ir a la escuela y aprender qué es un texto literario, qué es un poema, qué es una epopeya y todo ese rollo que nos enseñan en la primaria, el niño ya ha desarrollado una facultad intuitiva con respecto a los textos literarios. Ya sabe, por ejemplo, cuando está frente a una canción y cómo la canción debe rimar y cómo la canción debe mantener cierta estructura rítmica. También sabe, por ejemplo, y esto lo pueden ustedes constatar con su propia experiencia, que cuando le empiezan a contar un cuento, el niño tiene la facultad por intuición saber que lo que se va a narrar no es real. O sea, basta con que alguien diga, érase una vez en un reino muy, muy lejano. Ah, no, yo sé que lo que se va a contar ya no existe. Yo ya no puedo ir a buscar a la princesa de ese reino lejano, ni al rey, ¿no? Que es algo imaginario, ¿ok? Entonces, ese es el conocimiento intuitivo, importantísimo. Todos, aquí sí, yo diría, estaría un poco ahí como en medio en duda con Cervera Borrás o haría una distinción sutil, pues no. Parece ser que el conocimiento intuitivo sobre lo literario sí es innato de los seres humanos. Muy probablemente, ya esto estamos entrando en terreno
pantanoso donde todavía la ciencia, la filosofía todavía no nos ha aclarado con certeza cómo funciona esto, ¿verdad? Lo que sí es que hay también un aprendizaje literario y ese aprendizaje literario definitivamente se distancia pues de la intuición literaria. Hay una diferencia marcada, pues, ¿no? No es posible llegar fácilmente por intuición, no vamos a llegar a una categorización de las voces narrativas. Tampoco, creo yo, podríamos llegar por intuición a entender la relación entre el nivel de lo real, el nivel de lo discursivo o el nivel de lo textual, ¿no? Cuestiones que se aprenden, ¿no? Bueno, pero en general pues tenemos ya estas nociones. Veamos ahora otro tercer punto en común. Y este tercer punto en común viene en una triada, ¿no? Primero, reconocer que la competencia literaria implica un aspecto o una dimensión valorativa o receptiva. Es decir, que ser competente en términos literarios implica de alguna manera saber identificar qué textos son literarios y cuáles no. Y también implica saber entender los textos literarios, poder interpretarlos, ¿no? Este es el aspecto valorativo o receptivo. El aspecto valorativo o receptivo también implica un aspecto productivo, la capacidad de producir textos literarios. ¿Ok? No solamente ser competente literariamente no solamente implica saberlos reconocer y saberlos leer, también implica saberlos producir. Aquí hay un aspecto muy importante. Cervera Borrás hace una acotación importante. Nos dice que el nivel de tu competencia valorativa o receptiva siempre será mucho más grande, mucho más alta que tu competencia en el aspecto productivo. ¿Qué quiere decir esto? Es bien sencillo. Yo puedo ser muy hábil, muy competente, identificando qué textos son literarios y cuáles no. También puedo ser muy hábil y muy competente entendiendo, interpretando un texto literario. Saber cuándo habla un personaje, cuándo habla un narrador, de qué manera se combinan las voces, cómo se estructura un texto, todo eso. Ser muy hábil para leerlo. Identificar ideologías detrás de un texto. Pero esa competencia receptiva siempre va a ser menor en comparación con mi competencia productiva, con mi capacidad para crear un texto. Y esto lo hemos experimentado todos. Cuando nosotros somos buenos lectores, pero tratamos de escribir un cuento por nosotros mismos, nos damos cuenta de todas las limitaciones que tenemos. Nos damos cuenta que no somos tan buenos escribiendo el texto, ¿verdad? Tan profesionales como interpretando un cuento, un texto. Voy a poner un ejemplo claro. Yo puedo leer y entender un cuento, una narración importante como El huésped de Amparo Dávila, ¿verdad? Entender los mensajes ocultos, saber de qué está hablando, saber qué mecanismo usó, por qué tiene tanto efecto, un efecto tan poderoso en el lector. Pero si yo quiero escribir un cuento igual de efectivo que el de Amparo Dávila, me voy a topar con mi incompetencia o esta asimetría, la llama Cervera Borrás, esta asimetría entre mi competencia receptiva y mi competencia productiva. Bien, esto es importantísimo. Y no tiene nada de malo, ¿no? Incluso un escritor profesional puede experimentar la misma asimetría, ¿no? Es mejor lector que escritor, aún siendo un profesional de la escritura. Bien, finalmente, el tercer aspecto que nos menciona es el aspecto cognitivo. Es decir, la competencia literaria implica una serie de conocimientos aprendidos, ¿verdad? Casi siempre formalmente en una escuela, ¿no? Sobre el funcionamiento del sistema literario. Entonces, ahí tenemos esta serie de elementos comunes que nos ayudan a definir con claridad qué está implicado en el concepto de competencia literaria. ¿Ok? Veamos ahora, echemos un ojo rápidamente a
cómo se genera, cómo se produce esta competencia literaria. La explicación de Cervera Borrás toma bastante espacio del texto. Yo voy a tratar de resumirla muy rápidamente. Cervera Borrás inicia explicándonos que hay que distinguir entre la competencia lingüística, es decir, nuestra habilidad, nuestra facultad de manejar el sistema lingüístico como hablantes nativos, ¿no? Recuerden ustedes que la competencia lingüística es algo que empieza a desarrollarse desde que somos bebés. Para los 5 años de edad alcanzamos un nivel de competencia lingüística impresionante. Somos capaces de producir un montón de cosas, de decir un montón de cosas, de hablar de muchas cosas de la realidad, utilizar la lengua con sutileza, mentir, contar chistes, no sé, hablar de cosas que no son reales y al mismo tiempo expresar nuestras emociones y también las cosas más sencillas como explicar la posición de un objeto en un lugar y cosas referenciales. Esta es la competencia lingüística, se empieza a desarrollar. A los 5 años de edad se llega a un cierto nivel de competencia lingüística. Por eso es la edad, a partir de esa edad, mental obviamente, no tanto biológica, en años, cronológica, em, llegamos a empezar a tener la facultad de aprender a leer y escribir. Eso sí se nos tiene que enseñar, ¿no? No es adquirido, es enseñado, es aprendido. ¿Ok? Y así se va desarrollando la competencia lingüística. Más o menos cuando estamos en la adolescencia, a los 15, 16 años, ahí viene otro momento importante, ¿no?, de la competencia lingüística. Aprendemos a utilizar la lengua en un nivel mucho más elevado, ¿no?, superior, más complejo, ¿no? Aprendemos a argumentar, aprendemos a disfrazar nuestras intenciones con la lengua, a ser irónicos, sarcásticos, no sé, todas esas cosas que hacen los adolescentes y que tanto sufrimos los maestros. Bien, bueno, pero sabemos que la competencia literaria es distinta a la competencia lingüística. Pero lo que sí nos explica Cervera Borrás es que la competencia lingüística posibilita el desarrollo de la competencia literaria. Sin competencia lingüística no puede haber competencia literaria. ¿Ok? Esto es importante. ¿Qué nos dice Cervera Borrás? Nos dice que el desarrollo de la competencia literaria implica también un proceso complejo con diferentes fases. Por ejemplo, nos dice que la primera fase de conocimiento intuitivo, esta que yo hablaba del niño capaz de entender que hay rima, capaz de entender que hay ritmo en una ronda, en una canción infantil, en una canción de cuna, que cuando el texto empieza con la fórmula había una vez, automáticamente está hablando de algo imaginario, ¿no? O cuando se está contando un chiste, se sabe que no es real de lo que se está hablando y que se tiene que tener la expectativa de un final humorístico, ¿no es cierto? Todas esas cosas que sabe un niño, incluso a los 5 años de edad. Ese conocimiento intuitivo, nos dice, se enriquece con nuestro contacto con los textos no literarios. ¿Sí? En el caso de nuestra cultura, así funciona. Primero aprendemos textos literarios y después aprendemos sobre textos no literarios. Es curioso, pues primero dominamos un montón de canciones de cuna, un montón de rondas, un montón de canciones en general, conocemos un repertorio muy amplio de cuentos, de fábulas, y después de eso empezamos a entrar en contacto con textos no literarios. Una noticia, una explicación en un libro de texto, ¿no? Una receta médica o una lista del supermercado, cosas como esas, ¿no? Tipos de textos no literarios a los que tienen acceso los niños, o un periódico, ¿no? ¿Ok? Y después de eso viene un conocimiento aprendido, un conocimiento sobre el sistema literario, algo que se aprende por lo general en la escuela o con un tutor en casa, ¿no? Entonces podemos decir que la competencia literaria se va a desarrollar en este continuo, que va de la intuición literaria a la iniciación literaria. Y aquí se vuelve a aparecer este concepto. Iniciación literaria como un proceso ya aprendido, ¿no? Un proceso que te tienen que enseñar. De ahí que lo manejemos siempre en la escuela. Ahora, no hay que perder de vista que nuestra competencia literaria, esto no lo menciona Cervera Borrás, pero se los digo yo,
La competencia literaria, el desarrollo de competencia literaria también impacta tu desarrollo de la competencia lingüística. Es decir, ustedes se darán cuenta, pues, ¿no? Que las personas que desarrollan una competencia literaria, alta competencia literaria, por lo general son más hábiles para argumentar, son más hábiles para utilizar el lenguaje en circunstancias reales, ¿no? Una relación laboral, una relación afectiva con una pareja o con la familia o con los hijos, son más hábiles para utilizar la lengua, ¿no? Son más hábiles para convencer, para seducir, para moverse en el ámbito de lo lingüístico. Y ese sería otro aporte interesante de por qué estudiar literatura. Muy bien, bueno, pues con esto vamos llegando al final de la lección 2. Esta fue la segunda parte de la lección 2. Y nos queda pendiente pues un ejercicio interesante, un ejercicio que yo creo que va a ser muy valioso para ustedes. Fíjense bien, hasta ahorita ya realizaron el diagrama de Venn para organizar las definiciones de los tres teóricos. Ahora mi propuesta para ustedes es que redacten una definición propia de competencia literaria. Con todo lo que han aprendido, generen su propio concepto de qué es ser competente en términos literarios. Movilicen todo lo que saben hasta ahorita y atrévanse a generar un concepto personal. Ok, queda pendiente entonces para la lección número 3 leer el resto del capítulo de Juan Cervera Borrás, La competencia literaria, donde explica cómo le tenemos que hacer los adultos para desarrollar la competencia literaria en los más jóvenes. Bueno, con esto finalmente terminamos nuestra lección número 2 del tema 1. Espero que les haya interesado y que tengan pues ya ánimos para ponerse a escribir su propia definición y compartirla con todos a través de la plataforma. Muchas gracias y nos vemos en la lección 3.